Hola, hola, bienvenidos una vez más. Hoy nos encontramos con el séptimo arcano, el carro, que es la determinación y la victoria. La afirmación que nos trae este arcano es: ningún obstáculo me detendrá ahora. El carro es un símbolo de determinación, ¿sí? Lo podemos ver incluso ya una vez nos enfrentamos con esta carta. ¿Sí? Podemos ver la posición en la que está el personaje, ¿sí? Erguido, y nos da una imagen de autoridad, ¿no? De cierta autoridad, de determinación. También podemos ver que está en un carro con dos esfinges representando un viaje, ¿sí? O la continuación de un viaje. Entonces, esta carta nos habla de enfoque y persistencia, que es esencial para poder alcanzar las metas y continuar progresando en el camino personal, y guiándonos por el conocimiento acumulado hasta el momento. Entonces, esta carta nos habla de la fuerza de voluntad que requiere poder mantener el carro equilibrado. Sí, podemos ver que las dos esfinges que representan en un carro a los caballos que están dirigiendo el carro, viene a representar el mundo subconsciente y el mundo consciente. ¿Sí? En algún momento en la carta 2, en el arcano 2, en la papisa, pudimos ver los dos pilares, el negro y el blanco, ¿sí? Representando la dualidad. Entonces, acá ya nos está dando una pauta de que para poder continuar camino con el carro, que vendríamos a ser nosotros también, ¿sí? Nos está hablando de que tenemos que mantener cierto equilibrio y dominio sobre este carro, sobre este aspecto material de la vida. Y el carro representa nuestro propio cuerpo como, digamos, vamos a decirlo así, como nave de navegación, ¿sí? Como a través de aquel elemento por el cual nos trasladamos, ¿no? Entonces, acá nos habla de la opción de avanzar manteniendo nuestras emociones y nuestra conciencia equilibradas, ¿sí? Las emociones bajo control o dominio, ¿sí? Para poder hacer movimientos y tomar decisiones asertivas. Entonces, esta carta nos está hablando de mantener un equilibrio entre la oscuridad y la luz, ¿sí? Entre la luz y la sombra, ¿sí? Entonces, esta carta nos invita a hacer un parate, a detenernos un momento y revisar cómo está el carro, ¿sí? Es como hacer una parada de mantenimiento para poder continuar, ¿sí? Bueno, pido disculpas por esto que quedó acá así. Bueno, el arcano 7, el carro, está representado por este hombre que lleva dos animales o dos esfinges, y en otras cartas son dos leones o son dos caballos, que nos está hablando que representa el instinto y la conciencia, así que tienen que estar equilibrados. Como venimos hablando, el mundo subconsciente, todo lo que tenga que ver con la memoria, el instinto, ¿sí? Y la conciencia, que es la parte en la que tomamos decisiones, en donde hacemos estrategias, donde elaboramos ideas, ¿sí? De forma consciente, a la luz de la conciencia. Entonces, este personaje vemos que aparentemente que parece inmóvil, en realidad representa la pura determinación y la voluntad, ¿sí? Acá vemos el cuadrado, representando el 4 también. El 4, el 1 ya forman un 5 y el 2 con las dos esfinges. Así que ya tenemos un 7 acá a través de la simbología. Bueno, acá también tenemos otro 4, ¿no? Se va a repetir el símbolo, pero estamos hablando de lo que significa el 7 si los desgranamos. Entonces, esto es un reequilibrio antes de continuar, ¿sí? Está equilibrado el principio femenino, el dar y el recibir, ¿sí? Mi mundo emocional con mi mundo consciente, mi voluntad con mi capacidad de recuperación, o sea, mi capacidad de acción con mi capacidad de recuperación, ¿sí? De contención. Entonces, acá vamos a ver que acá tiene el cetro, ¿sí? Sosteniéndolo con una mano, acá tiene la otra mano vacía, ¿sí? En donde por un lado vamos a ver que el cetro está del lado de la esfinge negra, que está hablando también de un poder de tener como una autoridad espiritual, ¿sí? Un potencial espiritual que domina, que está por encima del mundo instintivo e inconsciente, ¿sí?
Por otro lado, vemos que tiene del otro lado una mano vacía que está inclinada hacia abajo también como receptiva a la conciencia, ¿sí? Entonces sería como el ser solar, el ser lunar que están en equilibrio. Si no estamos en equilibrio, no podemos avanzar, ¿sí? Se va a descarrilar el carro, nos podemos descarrilar en ese sentido, ¿sí? Eh, pero bueno, básicamente es eso lo que significa esta carta, ¿sí? Esto no habla de que el viaje terminó, sino que es una parada para poder reequilibrar, para poder revisar cosas, ¿sí? Entonces es una carta también de reconocimiento y de revisión de todo lo que hemos hecho antes. Venimos de un 6, de tomar una decisión, de comprometernos. Entonces ahora ya nos comprometimos, decidimos seguir, tenemos que revisar cómo estamos para poder continuar, ¿sí? Para poder continuar con el camino de individuación y de descubrimiento, ¿sí? Hemos ganado cierta estructura, cierta solidez, cierta autoridad, lo podemos ver en la posición del personaje. ¿Mm? Y también nos muestra que está abandonando todo un reino, toda una estructura, ¿eh? Eso también lo tenemos que observar. Podemos ver el fuerte cómo se eleva, acá los puentes, el fuerte y el castillo queda detrás. Entonces, esta carta va a estar relacionada con la luna en Cáncer, que habla de los movimientos y los ciclos, de la sabiduría ancestral. Vemos acá todo cómo se alza las torres, y esto indica también que esto ha sido construido en el pasado para que nosotros hayamos podido nacer acá y desarrollarnos, eso ya estaba establecido, ¿sí? Nacimos dentro de una estructura cerrada, que es lo que representa esto, la luna en Cáncer, ¿sí? ¿Qué es lo familiar? ¿Qué es lo que está relacionado con nuestros recuerdos, con la memoria, con el pasado? Y nos habla de esa susceptibilidad emocional que encierra el abandonar un lugar que conocemos, ¿sí? Esta carta va a estar relacionada con el chakra laringio, ¿sí? Como ya habíamos mencionado anteriormente, representa el centro de comunicación, la inspiración, la transmisión de la sabiduría, ¿sí? Y por eso nos estamos basando en la memoria emocional para poder continuar, para tomar lo mejor, ¿sí? Lo nutritivo, pero poder crecer, desarrollarnos, que es lo que representa la luna en Cáncer también. El 7 viene a representar el principio del movimiento y la dirección, ¿sí? Nos inclina hacia lo oculto, a los cambios importantes y trascendentales, ¿sí? Estamos dejando todo una estructura enorme detrás y nos estamos moviendo hacia adelante. Es un proceso meditativo y de tranquilidad mental también, por eso es un detenerse y reequilibrar, reajustar, recalibrar. Si hacemos una pregunta, representa un sí, siempre y cuando mantengamos el equilibrio. En la iconografía vemos que tiene una corona con una estrella de 8 puntas que representa lo que tiene que ver con el desarrollo de la conciencia y la agilidad mental, el cuadrado en el pecho, como habíamos mencionado anteriormente, que es la estabilidad y el orden interno, y conecta con el principio de realidad, es decir, estamos basados en un principio de realidad, ¿sí? No estamos partiendo de la nada. Acá vemos que hay dos lunas en sus hombros que representan las lunas de Urim y Tumim, que son las pasiones y las emociones de bajo dominio del ego, ¿sí? Recordemos que la luna es el mundo sublunar y es el mundo de las ilusiones, es el mundo terrenal en el que vivimos, ¿sí? De las luces y las sombras, de las formas ilusorias, ¿sí? De la subjetividad. Bueno, como mencionamos antes, acá está el cetro como símbolo de poder y dominio, es la acción creativa. Acá vemos este símbolo que es Lingam y Yoni, que es el milagro de la vida, es el principio masculino y femenino, sexualidad madura, dominado bajo los principios de la voluntad y la sabiduría, porque vemos que acá hay como una arandela que es atravesada por un palo, un falo, ¿no? Entonces acá vemos la unión del principio femenino, receptor, de un principio dador masculino. Y este es un principio que siempre se va a estar repitiendo, ¿sí? Siempre va a estar inherente a partir de una vez que se, se, se ha reconocido a través del 2, incluso ya en el 1 está, pero a partir del 2 podemos empezar a reconocer esta dualidad, que siempre va a estar presente. Bueno, vemos el manto de las estrellas que cubre, es decir, al viajero, al carro, que habla de la sabiduría universal para guiarte, ¿sí? Está sobre su cabeza. Los pilares, que acá hay 4, que también hablan de estos 4 aspectos
que sostienen al carro y que permiten que esté equilibrado, que tenga una estructura que habla de la voluntad, la mente, la emoción y la aplicación práctica de todos estos principios anteriores, es decir, la aplicación práctica de la voluntad, de la mente y de las emociones. La armadura nos habla de la conquista de la mente y el cuerpo, es decir, se ha generado cierta estructura por fuera, podríamos decir callosidad, ¿sí? Que también nos protege. Bueno, acá vemos, no lo noté, pero tiene el cinturón del zodíaco, como estos dos estadios, y una falda con todos los símbolos, ¿sí? Con la sabiduría ancestral, con el conocimiento oculto, ¿sí? Y los textos sagrados que venimos mencionando en el arcano, en el quinto arcano. Vemos que la mano va hacia el frente, que es la fuerza de la voluntad para alcanzar los objetivos. Está vacía, receptiva, ¿sí? A la vez de que es el ejercicio de la voluntad. Está lista para tomar aquel objetivo o alcanzarlo, ¿sí? Bajo una estructura bien planteada. Y bueno, las esfinges, como ya lo nombramos, representan el viajero, los misterios de la vida, que hablan también de equilibrar la calma y la tempestad, que eso va a ser parte del recorrido también. Al derecho, esta carta nos habla de una victoria luego de haber tomado una determinación, ¿sí? Ambición, determinación, control, autodominio, autodisciplina, trabajo duro y concentración. Estar equilibrado, de manejar el carro equilibrado, o sea, basarse en esta estructura con poder, con voluntad, con autoridad y con equilibrio. A la inversa nos habla de falta de contundencia, ¿sí? De principio de realidad, de vigor, o sea, falta de vigor, falta de dirección y de autocontrol, impotencia, agresión, coerción, verse bloqueado por obstáculos, ¿sí? Y ese obstáculo puede ser justamente esta estructura que estamos dejando porque nos mantenemos apegados al pasado, podemos estar temerosos de continuar el camino. Eso también puede estar hablando de una falta de compromiso con la decisión que se ha tomado anteriormente. Bueno, los 7 van a estar simbolizando el movimiento, los cambios trascendentales, volvemos a caminar hacia lo desconocido, es un segundo viaje iniciático, ahora con mayor conciencia, y aquí caminamos solos. Si bien el camino siempre es individual, en el 6 nos encontramos también, en algún sentido, reconociendo la colaboración de otras personas, y lo mismo nuestra colaboración en el camino de los otros. Hay un intercambio en el 6. Y también fue una decisión y una determinación, ¿no? De compartir. Entonces, a partir de esta decisión y compromiso, iniciamos un nuevo viaje, una nueva manera de posicionarnos ante la vida de forma más segura, ya con otro principio de realidad. El 7 de bastos nos va a hablar de defender la propia postura, así como podemos ver en la imagen. Esta carta nos habla que tenemos 6 bastos en el suelo y él está sosteniendo uno para autodefensa, ¿sí? Es decir, está utilizando todo su potencial espiritual de voluntad y toda su fuerza para defenderse ante una situación, ¿sí? Que lo confronta, ¿sí? Entonces, esto es también un potencial de desarrollo de un nuevo camino espiritual, ¿sí? Es decir, se está confrontando con una decisión que ha tomado que genera una especie como sensación de conflicto o de sentir que hay que posicionarse con firmeza y mostrar nuestra voluntad de defenderlo ante un compromiso tomado, ¿sí? Esto puede llegar a sentirse como un poco dual, pero pudimos ver que en el 6 de basto, ¿sí? Nos hemos encontrado también. Como venimos diciendo, el 6 de basto es el reconocimiento del éxito compartido también. Entonces, bueno, ahora nos podemos encontrar en una situación de tomar un nuevo camino, ¿sí? Tuvimos ese alcance, ahora necesitamos defender una posición individual ante esa situación, ¿sí? E iniciar un nuevo camino. Esta carta relacionada con Marte en Leo nos habla de gran ambición, ¿sí? Y liderazgo, trabajo y disciplina, desafíos en la expresión creativa. Es decir, nos podemos sentir confrontados con aquellos que nos han colaborado, ¿sí? O podemos tener la necesidad de defender aquella voluntad que tiene más que ver con algo individual, ¿sí? Nos pueden estar reclamando
esa situación de compartir. El tema es que el 7 representa el movimiento y la dirección. Está bien, compartimos, reconocimos ese éxito que hemos alcanzado a través de la colaboración con otros, pero ahora es momento de seguir camino solo, ¿sí? Entonces, ante una pregunta es un sí, mantente firme, ¿sí? Al derecho nos habla de defender las creencias y defender la propia posición, de estar actuando de forma protectora o a la defensiva, de estar decidido, puede representar un momento desafiante, justamente. Podemos ver que él está como al borde de un abismo, ¿sí? Acá termina el suelo firme, se lanza hacia lo desconocido en este nuevo camino, pero con otra estructura como lo venimos mencionando, siempre que se tenga un principio de realidad bien establecido. A la inversa nos habla de la necesidad de renunciar a ciertas creencias y ceder y admitir cierta derrota ante una circunstancia, ¿sí? Podemos estar siendo demasiado obstinados. En el 7 de espadas podemos encontrarnos con una situación de huida, ¿sí? Recordemos que las espadas siempre van a estar hablando del intelecto o del mundo mental, ¿sí? El mundo de la mente. Bueno, en este caso venimos del 6 de espada, donde tuvimos que confiar para atravesar esa noche oscura, para hacer esa transición. Y ahora nos podemos encontrar con miedos todavía, ¿sí? En donde nos vemos incitados o invitados a tomar lo que está al alcance y huir. En esta carta podemos ver que quedan clavados en el suelo dos espadas que representan una dualidad y una decisión. Recordemos el 2 de espada que representa una decisión. Y nos llevamos una especie de reflexión y también algo, nos estamos llevando algo que ha resultado de esta reflexión, pero a la vez estamos mirando hacia atrás, es decir, no estamos mirando hacia adelante, no estamos seguros tampoco de la decisión que tomamos. Podemos llegar a sentir miedo y simplemente estamos huyendo, estamos saliendo corriendo, como muestra la imagen, o de puntillas de pie. Es decir, no afrontamos una situación y huimos, ¿sí? Esto no necesariamente huimos a escondidas de otros, podemos estar huyendo a escondidas de nosotros mismos, ¿sí? Entonces, por eso puede hablar de una cobardía mental. No nos sentimos en condiciones de afrontar una situación, ¿sí? Que tiene que ver con otros también, porque acá vemos que hay distintas carpas en las cuales seguramente hay otras personas, ¿sí? Entonces, en este caso también podemos estar siendo vistos como que hemos robado algo, hemos tomado de más algo, ¿sí? Esta carta también nos habla de estar en una situación en donde estamos incitados o que el propósito de esta situación es convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Es aceptar el hecho de que tenemos ego, no huirle. Cuando se presentan situaciones que nos dan miedo, lo que podemos evaluar o resignificar es que esa situación también nos está invitando a ser cautos, ¿sí? Y no a huir o a escondernos, ¿sí? Que eso está más relacionado a un apego de identificación, ¿sí? Por eso también menciona el ego, no porque tengamos que eliminarlo, porque el ego es necesario como una estructura sólida para poder movernos en este mundo, ¿sí? Si no, no podríamos delimitar y saber quiénes somos y hacer un desarrollo. ¿Mm? Pero bueno, esta carta más bien habla de huir de una situación por miedo, ¿sí? Por enfrentarse a una situación dual, ¿sí? O haber tomado una decisión en base a eso. Pero esta carta recordemos que nos habla de detenernos, ¿sí? Entonces, si te sale esta carta, te está diciendo que te detengas, que no huyas, que reflexiones, ¿sí? Que aquello que tomaste no necesariamente es lo que realmente estás buscando o lo que necesitas para poder continuar, ¿sí? Que está más bien relacionado con un sesgo mental, con un patrón de pensamiento. ¿Mm? Pero bueno, recordemos al carro. Esta carta está relacionada con el carro. Entonces, ¿cómo se relaciona? Frená, reequilibrá, analizá, reflexionar al respecto de la estructura en la que te estás basando, el principio de realidad que configura tus decisiones, ¿sí? Relacionado astrológicamente con la luna en Acuario, nos habla de tener sentimientos de alienación, de desapego,
de identificación con la libertad, pero en algún sentido mal entendida porque se genera un corte, hay un distanciamiento, ¿sí? De lo que es el sentido de pertenencia primario. Por lo cual puede representar huir de las emociones, ¿sí? Necesidad de distancia. Entonces, en este caso, si vos te sentís en esta situación en donde sentís que necesitas huir o escapar, en realidad lo que te está marcando es una necesidad de distancia para poder evaluar desde un aspecto global lo que está pasando a nivel interno, poder reflexionar y tomar una mejor decisión. Recordemos que el 7, el carro, es un detenerse para poder seguir el camino. Entonces, si hacemos una pregunta, nos va a estar hablando de que es un quizás que primero te detengas y reflexiones. En este caso, va a estar relacionado con el chakra manipura, sí, que es el chakra, perdón, del plexo solar, que es el centro del vaso, del estómago, sí, que tiene que ver con el calor, con la fuerza, con la plenitud, con la afirmación, con el crecimiento, con la transmisión de sabiduría, con la energía y la creatividad. ¿Mm? Es el centro de poder también, ¿sí? Entonces, si estamos huyendo por miedo, no estamos, digamos, concentrando nuestro poder personal para poder posicionarnos, ¿sí? Afirmarnos y sentirnos seguros, que es también parte de lo que trabaja el plexo solar, es la voluntad. Al derecho, esta carta nos habla de engaños, mentiras, artimañas, trampas, es decir, esta persona para poder huir quizás hizo toda una artimaña, toda una situación de engaño y mentira para poder huir, puede que esté robando también, se esté tomando algo que no pertenece, ¿sí? En una necesidad de, bueno, tomar los recursos que están a mano. ¿Mm? Entonces también nos puede estar hablando de escapar a la interconexión. Y también puede estar hablando de escapar a la reflexión. Podemos ver acá el 2. Escapamos de tomar una decisión, porque nos requiere reflexión e ingresar a nuestro mundo interno y basarnos en la intuición. Siempre podemos volver a los arcanos anteriores para poder entender cómo se subdividen. Acá tenemos un 3, un 2, un 5, un 4, con un 3. Al revés nos habla de confesiones, encontrando claridad, dar vuelta de página y tomar conciencia, ¿sí? No huir, justamente. El 7 de copas nos habla de sueños. ¿Mm? Eh, Cuando hablamos de sueños estamos hablando de un reservorio de la memoria, ¿sí? Todas las impregnaciones que hemos recibido a lo largo del día y también que empiezan a resurgir si una situación del día nos las evocó, ¿sí? Entonces los sueños que vamos a tener van a estar relacionados con eso, ¿sí? Nos van a estar presentando situaciones diversas en las cuales podemos sentir como una confusión, una neblina, como muestra en la imagen. ¿Mm? Y acá cada una de las copas tiene una simbología. Vemos al arcángel, vemos también como dos manos que se extienden, pero no tienen cabeza. ¿Sí? La cabeza está por separado, vemos una serpiente que se asoma también. Entonces acá tenemos un montón de simbología, tenemos riqueza, tenemos conocimiento, tenemos miedo, tenemos transformación, engaños, tenemos... Los sueños también requiere de mucha introspección y sabiduría para poder reconocer lo que nos está queriendo decir en su conjunto y no tomar los elementos por separado y hacer una mala interpretación. Entonces, esta carta nos habla de hemos dejado algo atrás que pertenece al pasado o que nos hemos visto en la necesidad de regresar para comprender el presente. Es decir, se hace este detenimiento, se hace un reajuste, una revisión de todo cómo está todo, en este caso, cómo está nuestro mundo emocional, para poder continuar con un asunto en referencia a este tema, ¿no? Que está relacionado con el mundo de las emociones, el mundo interno, con la memoria, con el pasado. Y también con nuestro entorno cercano, con aquellas personas con las que estamos conectados emocionalmente. ¿Sí? Hay un sentimiento de pertenencia e identificación. Entonces, esta niebla también está representando una necesidad de unir ciertos principios, ¿sí? Para poder disipar esta neblina, ¿sí? Esta confusión.
Por otro lado, si estamos pensando respecto de la felicidad compartida, si bien los demás pueden brindarnos un agregado de bienestar, la felicidad propia depende de uno mismo, ¿sí? Antiguamente, los pensadores griegos, en este caso Aristóteles, en uno de sus textos, por ejemplo, en el Protréptico, que nunca me sale el nombre, discúlpenme, que es una exhortación a la filosofía, de lo que nos dice es justamente poder reconocer nuestras propias cualidades para poder reconocer nuestros propios fines para los que hemos sido creados y poder encontrar así la felicidad. ¿Sí? Siempre creemos que está relacionado o en dependencia de los vínculos que tenemos, pero en realidad no es así. Es una interpretación de los vínculos que tenemos, la forma en la que lo vivenciamos. Ese es un tema muy interesante que, bueno, lo podemos hablar en otra ocasión si les interesa. Astrológicamente relacionado con Venus en Escorpio, habla otra vez de transformación emocional, lealtad, posesividad, puede hablar también de valores ocultos, ¿sí? Venus representa los valores y Escorpio representa lo oculto porque está hablando de una parte del mundo emocional que es más bien visceral. Bueno, en este caso, si hacemos una pregunta, nos va a estar diciendo que no, que comprendamos, ¿sí? ¿Cuál es el conjunto de todos estos elementos, ¿sí? que se nos presentan? ¿Sí? Debemos meditar. ¿Mm? Debemos inclinarnos hacia lo oculto para poder comprender. Esto nos habla de un cambio. Nos tenemos que detener, evaluar, ¿sí? Ir hacia nuestro mundo interno es una carta de copas, así que siempre va a estar hablando de conectar con las emociones. Al derecho nos habla de verse ante muchas opciones o elecciones que tomar, múltiples oportunidades, tener que tomar una decisión. ¿Sí? En realidad la decisión se tomó en el 6 y ahora tenemos que revisar cuáles son todos estos elementos con los que vamos a continuar camino, ¿sí? Ver qué es lo que realmente es algo concreto y sólido que nos da estructura, qué es una ilusión, ¿sí? Por eso puede referir a imaginación, alucinaciones, fantasías, sueños, ilusión y la necesidad de meditar. Si sale a la inversa, nos está hablando de claridad sobre la realidad, sobre sobriedad, falta de elección y oportunidades u opciones. Es decir, no hay tanta variedad de opciones, entonces hay mucha mayor claridad. Bueno, llegamos al 7 de oros que nos habla de estar invirtiendo, de hacer inversiones, ¿sí? De los propios recursos. Aquí la pregunta es, ¿cómo puedo invertir mis esfuerzos? Con el 6 de oros integramos nuestros arquetipos, ahora con el 7 nos encontramos parados esperando poder recoger estos frutos, ¿sí? Del trabajo realizado en el 6. ¿Sí? Y acá tenemos el potencial que representa todo este trabajo que nos da sus frutos, ¿sí? Es un potencial material, económico, ¿sí? Es el potencial de desarrollar también un nuevo comportamiento, luego de haber trabajado muchísimo y haber obtenido este fruto, ¿sí? De este trabajo arduo. Entonces acá vemos un avance, que puede ser un avance en sentido de obtener más recursos, ganancias, ¿sí? Porque hemos hecho un buen trabajo. Relacionado con Saturno en Tauro, nos habla de estabilidad y persistencia. También nos habla de necesidad de estabilidad, prudencia, conservación y examen profundo y detenido. Si vemos que él está posicionado como reflexionando también acerca de esto que ha logrado alcanzar, ¿sí? De esos frutos que ha generado. Saturno representa la profundización en el pensamiento y también representa la inhibición o el freno de una acción para justamente poder profundizar. Tauro representa el tesoro, la conservación y los recursos materiales, ¿sí? La abundancia. Entonces nos habla de que para poder alcanzar una estabilidad y una persistencia en nuestro comportamiento, es decir, para poder generar una riqueza que perdure en el tiempo, Saturno el tiempo, Tauro también es el persistir, el mantenerse,
Bueno, tenemos que hacer un examen profundo de cómo vamos a invertir estos recursos, ¿sí? Tenemos que reflexionar y no dejarnos llevar por este potencial material que nos presenta esta carta. Pero, sin embargo, estamos invitados a tomar un movimiento, una decisión. Entonces, si estamos ante una necesidad de decidir si invertimos o no, es un sí, pero que también nos indica implicancia, nos implica estar presentes con maduración, ¿sí? Con persistencia, no de simplemente invertir y olvidarnos, ¿sí? Porque hemos llegado a un logro, hemos alcanzado la meta. ¿Mm? Porque si no, sí se puede presentar como pérdida, que es otro de los aspectos de Saturno, e inhibición. ¿Mm? Al derecho, esta carta nos habla de recoger los frutos, recompensas, ganancias, resultados, pagos, crecimiento, gestación, paciencia, planificación y todas estas cuestiones que venimos hablando. Al inversa, al revés, estamos gestionando mal nuestra empresa, nuestras finanzas y no llevamos a término las cosas. Es decir, no podemos recoger el fruto porque no lo pudimos llevar a término. Hubo un corte, una inhibición, una restricción. Saturno. ¿Mm? Una falta de compromiso también con la decisión tomada en el 6. Bueno, llegamos al 8, que es la fuerza, y nos habla del coraje y la superación. La afirmación que este arcano nos trae, ¿sí? El octavo arcano, es: la fuerza comienza con la elección de ser amable conmigo mismo. La fuerza refleja un momento en el que, luego de haber tomado una elección en los enamorados, de haber iniciado un nuevo camino con el 7, luego de haber hecho una revisión, en el 8 nos encontramos en una situación en la cual tenemos que lidiar o nos encontramos en la necesidad de dominar el instinto a través de un acto amoroso, porque podemos ver que el personaje no está haciendo fuerza ni está luchando con el león. Lo sostiene con amabilidad con sus dos manos y le cierra la boca. Pero no está peleando, no está luchando el león tampoco. Entonces habla del principio superior de la sabiduría, como vemos acá el 8 o el infinito, lo que encierra la sabiduría del acto amoroso, ¿sí? Al respecto, es decir, que es un principio superior respecto a lo que es lo más animal o instintivo. El amor es superior al instinto en este sentido. Eh, entonces nos habla de un trato amoroso con nosotros mismos cuando vemos que tenemos algún impulso más bien animal, ¿sí? Tenemos que reconocer este lado animal también nuestro. Y que en algún aspecto también representa el principio masculino o de acción, el impulso. Entonces desde acá nos habla de dominar el impulso masculino a través de un acto de comprensión amorosa, ¿sí? El león interno viene a representar nuestro instinto, como venimos mencionando, también representa el coraje, la fuerza y la voluntad. Y el principio femenino lo contiene. Esto es una carta solar, como podemos ver, ¿sí? Tenemos ya con los colores, ya con el león, podemos ver este principio solar en acción. Y va a estar representando también, entre otras cosas, al ser, ¿sí? El león representa el ser y el ego, en sus dos aspectos. Acá podemos ver el infinito como la sabiduría de la conciencia dominando al ego. Por otro lado, esta carta, como venimos mencionando, también representa la fuerza interna del corazón, también representado por Leo, ¿sí? Y el león. Habla de nobleza también en los actos, ¿sí? Al momento de dominar una situación. Es la fortaleza del corazón. ¿Mm? Eh, Bien, como venimos mencionando, es la fuerza del espíritu que debe ser dominada, ¿sí? Que se debe aprender a descender a través de la sabiduría, ¿sí? Recibirlo con nuestro principio femenino, que es el principio receptor, para poder bajarlo a la tierra, a la parte terrenal, que vendría a estar representado por el león. Entonces, esta carta también puede estar hablando de una situación en la cual necesitamos superar a través de la fuerza del corazón, una situación difícil que debe ser dominada
con amor, con delicadeza, con dulzura y no a la fuerza. ¿Sí? Es un momento de superación personal, es un momento de autodominio, autocontrol, de no dejarse dominar por los instintos de impulso, ¿sí? Puede ser una lucha interna que requiere de esfuerzo para poder fortalecer nuestro cuerpo con disciplina. Astrológicamente está relacionado con el Sol en Leo, que habla de la fuerza interna, el dominio, la autoridad interna, la energía espiritual. En una pregunta nos dice que sí, que confiemos y que accedamos a nuestra fortaleza interior y superar nuestras dudas. En la iconografía podemos ver el infinito representando el 8, que es la sabiduría universal. En el personaje femenino, vemos una expresión facial de bondad, pureza y sencillez. Es la dulzura que está aplicando para el dominio del instinto, ¿sí? Y vemos cómo sus manos no ejercen fuerza, sino que lo cierran con delicadeza, ¿sí? La montaña vemos que es la búsqueda y el objetivo vital, las metas a corto y mediano plazo. Siempre vamos a ver que se repite esto del ropaje blanco, representando una inocencia que envuelve el deseo, ¿sí? Y también el amarillo habla del pragmatismo. Bien, también podemos ver que acá hay un cinturón de flores que se conecta con el pelaje del león, ¿sí? Que habla de este dominio de la fuerza superior espiritual sobre la fuerza inferior animal. Y como mencionamos antes, el león viene a representar la fuerza, el instinto terrenal, las pasiones, la carnalidad, la energía bruta inconsciente. Bueno, el derecho viene a representar la fuerza interior, coraje, valentía, confianza, dominio, superación de dudas acerca de uno mismo, ¿sí? Enfoque, persuasión e influencia. Estas son las palabras claves, ¿sí? Recordemos, ante una situación, eh, quizás no todas las palabras encajen con la situación, pero tenemos que tener una noción del contexto, ¿sí? Siempre, en cada tirada, como se los menciono siempre. A la inversa, va a representar vulnerabilidad, dudas sobre uno mismo justamente, debilidad o sentirse débil ante una situación, del sentirse dominado justamente por los instintos más animales, por los impulsos, por lo cual eso puede bajar la autoestima, bajar la confianza y tener sentimientos inadecuados. También habla de no estar accediendo a la sabiduría universal que representa el 8. Bueno, el 8 en numerología representa la conexión con el espíritu, con lo infinito del universo y con todos los misterios que se encuentran en él. Los pitagóricos consideraban que el 8, este número, era la clave para poder comprender la estructura del universo y la armonía que lo sustenta. Se creía que el 8 era el primer cubo perfecto, ya que es un 2 al cubo, que es igual a 8. Además, en el orden pitagórico, el 8 es un símbolo de poder y armonía, así como venimos mencionando. Es un poder de autodominio, ¿sí? Es lo que viene a representar, y la armonía entre el mundo superior o la conciencia superior sobre lo que es el instinto. Bien, entonces, ante esta carta, ¿sí? Puede estar saliendo en una situación en donde representa la necesidad de equilibrar, de ser imparcial, ¿sí? Esta carta también indica que las acciones pasadas están siendo recompensadas, ¿sí? O castigadas. O sea, es decir, se está obteniendo un resultado, ¿sí? Hay un mérito. Depende de cómo nos estemos manejando, va a ser lo que recibamos, básicamente. Bueno, en el budismo el 8 está relacionado con el noble sendero óptuple, que es el camino hacia la liberación del sufrimiento. ¿Sí? Este sendero consta de 8 componentes que incluyen a la comprensión correcta, el pensamiento correcto, la palabra correcta, la acción correcta, el modo de vida correcto, el esfuerzo correcto, la atención correcta y la concentración correcta. Es el equilibrio, ¿sí? Bueno, el 8 de bastos nos va a estar hablando de la acción exitosa. En este caso refiere al éxito, ¿sí? Después del 7, de haber superado las dudas, ¿sí? Ya sabemos lo que queremos, reiniciamos el camino, recordemos que el 7 es un detenimiento para poder continuar, revisamos, ¿sí? Reequilibramos
Y ahora que avanzamos, estamos, digamos, viene a representar el éxito en ese sentido, ¿sí? Que superamos ciertas dificultades y ahora continuamos. Eso es un logro en sí mismo, ¿sí? El haber superado también una instancia de dudas, ¿sí? Y recordemos que el bastos viene a representar el aspecto espiritual y la voluntad, es decir, ganamos terreno, autoridad y voluntad. Entonces es un momento de máxima energía. Relacionado con Mercurio en Sagitario, viene a representar la sed de conocimiento, amplitud de miras, ¿sí? Ideas de crecimiento y expansión, exploración y experimentación. Recordemos los glifos. Mercurio es la comunicación, el intercambio, la recepción del espíritu para descenderlo, hacerlo descender a la materia, que es la simbología. Si lo partimos en tres, tenemos la media luna como símbolo de receptividad, el círculo que representa el espíritu, y la cruz que viene a representar el descenso del espíritu a la materia. Sagitario siempre está hablando de una visión, ¿sí? Un objetivo que lo tenemos en nuestra visión y un sentido de misión, ¿sí? Por eso nos lleva a querer explorar nuevos terrenos, ¿sí? E iniciar un viaje, una aventura. Entonces, el 8 viene a representar, recordemos, lo infinito del universo y sus misterios, ¿sí? Entonces, acá vamos a estar invitados a emprender una aventura. Entonces, si estamos ante una pregunta por sí o por no, es un sí, actúa. Y también no solo tenemos que tener en cuenta la respuesta concreta, sino que tenemos que tener en cuenta todos los arcanos anteriores, o sea, todo el recorrido hecho, ¿sí? Para poder tomar una decisión cada vez más acertada, ¿sí? Y poder realmente alcanzar esos éxitos o esos logros, ¿sí? En el sentido de alcanzar las metas, pero de lo que realmente estamos inspirados a alcanzar. ¿Sí? Tenemos que hacer ciertos trabajos previos. Podemos ver que la carta acá está dividiendo el 8 en 4, o sea, en 4 palos o bastos juntos, y 2 de 2. El 4 es la estructura, el 2 es la reflexión sobre la dualidad o un aspecto dual, y también la observación de qué es lo que estoy sosteniendo en una mano y qué es lo que estoy ignorando. ¿Sí? Es una reflexión, un balance. Entonces, esta carta del derecho nos habla de un viaje, ¿sí? De iniciar, puede ser una vacación, unas vacaciones, un sentimiento de libertad, ¿sí? De ir hacia adelante, de estar con pensamientos, es decir, de pensar rápido, de obtener resultados, de ser resolutivo, ¿sí? De estar enérgico, de andar con prisa y velocidad también, eso también hay que tenerlo en cuenta. A la inversa, nos dice al contrario, que estamos regresando de un viaje, que nos sentimos restringidos para poder actuar con libertad, ¿sí? Puede representar un mal momento o una pérdida del impulso. En el 8 de espadas nos va a estar hablando sobre la restricción, y como es de espadas, recordemos que está hablando de un patrón de pensamiento, es decir, es una restricción mental. Bueno, en el 7 experimentamos la duda, ¿sí? Y huimos. Tuvimos miedo, tomamos lo que vimos al alcance y huimos. Sí, esa fue la decisión que tomamos. Entonces, o nos escondimos de una situación de tomar una decisión. Entonces, en este caso, ¿cómo continúa el cuento? Nos encontramos restringidos. Justamente el haber huido no significa que nos hayamos liberado. De hecho, todo lo contrario. No afrontamos lo que tuvimos que haber afrontado, no tomamos una decisión y ahora nos sentimos atrapados. Pero de lo que nos tenemos que dar cuenta que esta trampa es mental y que en realidad como vemos en la carta, las espadas no están delante del personaje, sino que están a los costados. ¿Sí? Hubo una ruptura de estructura porque tenemos por un lado 5 espadas, se rompió un patrón de pensamiento, ¿sí? Hubo un quiebre, y por otro lado vemos que hay 2 espadas a un costado y una adelante. Entonces hubo un quiebre, una ruptura de una estructura mental que nos enfrentó a una decisión que representa una dualidad
y por delante tenemos el potencial de la fuerza mental, de la fuerza de la mente. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que el poder está en la mente para poder liberarnos de esta situación que nos hace sentir encarcelados, ¿sí? Entonces, el éxito consiste en esta carta de liberarse de la cárcel mental, ¿sí? Nos va a apelar a que acudamos a la fuerza interna que representa el 8, a la sabiduría, ¿sí? Al dominio del instinto y del impulso, ¿sí? Eh, basándonos en la sabiduría universal, ¿sí? Entonces acá, como vemos en la última frase, el ojo ve lo que la mente le manda, por lo que hay que cerrar los ojos de la mente, vemos que ella tiene los ojos vendados, y abrir los ojos del corazón. El 8 es la fuerza interna del corazón, y así es como vencemos a la cárcel mental. Bueno, acá pido disculpas que quedó incompleto. A nivel astrológico está representado por Júpiter en Géminis. Astrológicamente esta no es una buena posición para Júpiter, es decir, se dice que está en exilio, ¿sí? Porque Géminis representa lo más cercano, está hablando de análisis, de separación de elementos, ¿sí? Y Júpiter es la síntesis. Entonces, acá nos pide hacer una síntesis en base a todo lo que estamos compartiendo en nuestro entorno cercano. Es decir, nos dice que utilicemos la sabiduría para poder amplificar nuestras miras, ¿sí? Nuestro pensamiento, nuestras ideas. Esto se puede manifestar como una incomodidad para comunicarnos, como un estrés o sobrecarga mental. ¿Mm? También puede hablar de que se presenten maestros o guías que nos ayuden a discernir mejor, a pensar con mayor claridad, ¿sí? Y liberarnos de esa sensación de exilio que es Júpiter en Géminis, ¿sí? Júpiter es la sabiduría sintetizada o lo que resulta de la experiencia de haberse aventurado, ¿sí? A lanzarse, bueno, a buscar campos más verdes o más amplios. Entonces, en este caso, si estamos preguntando por sí o por no, acá nos dice que no, que primero nos liberemos, ¿sí? Estamos estresados, estamos con sentimientos de inadecuación, de exilio. ¿Mm? Entonces, al derecho, esta carta nos va a estar describiendo una situación de sentirnos atrapados, restringidos, acorralados, de estar con las manos atadas, con ansiedad, con presión, impotencia, sentimientos de desesperación o indefensión, drama, castigo, esclavitud, como podemos sentirnos que nos han silenciado. Y a la inversa nos habla de libertad, liberación, de escapar de esta cárcel mental, de encontrar soluciones o opciones, de alivio mental y de tomar el control o el dominio sobre la mente. ¿Sí? Acá vemos el as de espadas. Bueno, en el 8 de copas nos encontramos en una situación de seguir hacia adelante. Se puede traducir también como un alejamiento o tomar la decisión de alejarse. ¿Sí? En algún sentido puede entenderse como un abandono, pero en realidad no es un abandono, es la decisión, ¿sí? De alejarse. Esta carta, bueno, entonces nos habla de dejar algo atrás que puede ser, como está relacionado con las copas, algo relacionado a los vínculos, al amor, algo que está relacionado con algo que nos da sentido de pertenencia, que nos contiene, que tiene que ver con nosotros, ¿sí? También nos puede estar hablando de abandonar una situación en la cual nos vemos en la necesidad de estar reclamando amor, por ejemplo, ¿sí? Tuvimos que romper el 5 que está por debajo, ¿sí? Que está como eh, delineando un piso, un suelo, ¿sí? En los que están apoyados estas dos copas y esta otra copa por separado. Entonces, acá nos basamos en haber roto una estructura, ¿sí? A nivel emocional vincular. Hemos acudido a la sabiduría interna y hemos recordado el potencial del amor y hemos tomado una determinación, ¿sí? Siempre tenemos que recordar todo el recorrido hecho hasta ahora. Entonces, tenemos que acudir a la fortaleza interior. Algo se manifiesta, acá vemos una luna llena. Entonces, algo se manifiesta, culmina. ¿Sí? La luna llena siempre va a hablar de manifestación y culminación y se empieza un proceso de
decaimiento en el sentido de que se empieza a desintegrar para poder retomar el ciclo, ¿sí? Es decir, cuando iniciamos algo, tiene un punto álgido, un momento de manifestación, de nacimiento, que viene a estar representado por la luna llena, y ahí empieza el proceso de decrecimiento. Entonces, en algún sentido habla de éxito emocional o de triunfar en el amor, en el sentido de triunfar en el amor hacia uno mismo, ¿sí? De ser compasivos con uno mismo. Recordemos lo que es el 8, de tratarnos con amor a nosotros mismos, ¿sí? Los sentimientos van a estar a pleno, ¿sí? Luna llena, ¿ok? Entonces algo se hace de manifiesto, se toma conciencia de algo en la luna llena, porque es el sol iluminando el mundo emocional. Algo se hace consciente y lo ilumina todo. Entonces, esta carta a nivel astrológico está relacionada con Saturno en Piscis, que viene a representar la sabiduría espiritual ancestral, es decir, acudimos a una maestría que ya está contenido en el inconsciente colectivo, en la sabiduría universal dentro del mundo emocional, sí, a la memoria universal. Habla de empatía y también habla de dificultades materiales y emocionales. Recordemos siempre que Saturno es el principio de realidad y nos va a estar hablando de inhibición, restricción, maestría, aprendizaje, del aprendizaje a través de la frustración, ¿sí? Pero no porque sea necesariamente malo, a pesar de que es considerado maléfico, pero bueno, lo malo o lo bueno es más bien una perspectiva moral humana, pero en realidad son límites que se ponen o límites necesarios para poder tener un marco de referencia, ¿sí? Porque si no existiera Saturno, si no existieran los límites y las restricciones de Saturno, no podríamos diferenciar nada, ¿sí? Estaríamos totalmente disueltos, confundidos con el todo, que bueno, que es lo que suele pasar y por eso aparece Saturno, ¿sí? Eh, entonces acá está operando la sabiduría espiritual del universo y sus misterios, ¿sí? Que encierra el 8. Ante una pregunta es un no y es una invitación a dejar atrás. Si esta carta nos sale al derecho, nos habla de abandonar planes, de alejarse, de irse, de viajar. Puede también estar hablando de escaparse, de haber llegado a un límite, de haber hecho un autoanálisis, ¿sí? De un autodescubrimiento, de una introspección, bien representado por Saturno en Piscis, y mirar más profundamente dentro nuestro, ¿sí? También puede hablar de retraimiento, por eso la simbología del retirarse, ¿sí? Del retirarse hacia el mundo interno para poder encontrar la verdad más profunda dentro nuestro, ¿sí? La profundidad emocional. Al revés, habla de miedo de seguir adelante, de sentirse estancado, de la monotonía, de aceptar la suerte en más bien de una resignación y de no acudir a la profundidad emocional y más bien sentirse restringido. Bueno, llegamos al 8 de oros, que nos habla de la paciencia, ¿sí? Siempre recordemos que los oros hablan de patrones de comportamiento. Entonces acá la pregunta es, ¿cómo puedo trabajar en generar recursos? La clave es la paciencia. Entonces, en el 7 pudimos ver el esfuerzo que hicimos, el trabajo, recogimos los frutos, ¿sí? Y estuvimos viendo cómo invertirlos. Entonces, ahora vemos a un personaje que está trabajando tranquilamente, ¿sí? Eh, y generando recursos, ¿sí? Está trabajando, está labrando, ¿sí? Está haciendo algo artístico, le está dando forma a la estrella que es el pentáculo. Eh, entonces, bueno, acá nos está hablando de trabajar y generar energía y abundancia de forma creativa. Es una carta de éxito material y económico, básicamente. Eh, bien, entonces nos puede estar también indicando de que tenemos que trabajar nuestra energía de forma asertiva, ¿sí? Y pacientemente, si no es lo más recomendable, ¿sí? Entonces, acá también nos puede estar hablando de ganar dinero a través del trabajo, ¿sí? De estar creando nuestros propios recursos, ¿sí? Nos habla de co-creación de nuestra vida, ¿sí? Que somos partícipes activos, ¿sí? Entonces, también nos puede estar hablando de construir una buena salud, una vida estable, ¿sí? En donde estamos siendo abundantes de recursos, abundantes,
y tenemos que aprender a reconocerlos, ¿sí? Relacionado con el Sol en Virgo, nos habla de practicidad, autoconciencia, análisis y pragmatismo, o de la puesta en práctica, ¿sí? Detalles y esfuerzos diarios. Bueno, relacionado con el chakra Manipura, el plexo solar, como habíamos mencionado, que es el centro de poder, y el centro de concentración de energía para la actividad. Ante una pregunta es un sí. Y nos invita a tener paciencia también, a seguir trabajando en lo que estamos haciendo, a seguir avanzando. Al derecho nos habla, puede estar representando un nuevo trabajo, puede hablar de trabajo autónomo, ¿sí? La creación de un nuevo negocio, ¿sí? Y que puede dar éxito porque ya hemos hecho un recorrido, ¿sí? Acá estamos trabajando con otro tipo de conciencia, ¿sí? Ya con una conciencia de servicio, Sol en Virgo, donde ya vamos a estar conscientes de todos los detalles y esfuerzos que tenemos que hacer de forma diaria para poder alcanzar el éxito, ¿sí? Si nos sale a la inversa la carta, nos habla de trabajo repetitivo y aburrido, ¿sí? En donde no estamos realmente esforzándonos, sino que estamos actuando de inercia. Ya sabemos lo que tenemos que hacer y hacemos de forma repetitiva y sistemática lo mismo todos los días, pero no estamos obteniendo realmente recompensas y una sensación de éxito acerca de lo que estamos construyendo. Sí, entonces habla más bien de deudas, gastos excesivos, pereza y falta de cualificación, que es lo que representa Virgo, que es el perfeccionamiento mediante la práctica diaria, ¿sí? Entonces, si sale a la inversa, estaría hablando de una falta de esta actitud, de este comportamiento. Bueno, y acá llegamos al final del arcano 7 y 8. Y bueno, nos vemos en la próxima clase con el arcano 9 y 10, que viene a representar al Hierofante y a la Rueda de la Fortuna.